en una tranquila noche de viernes, justo cuando el reloj marcaba la medianoche. Me encontraba sentada en la mesa del comedor poniéndome al día con tareas del trabajo, mientras mi esposo William estaba completamente absorto en un juego en línea en la sala. De repente, sin previo aviso, tan casualmente como si hablara del clima, William mencionó la idea de vivir por separado. Me quedé en shock y le pedí que me explicara, especialmente porque últimamente habíamos tenido dificultades en nuestro matrimonio. Me llamo Julie, y era mi cumpleaños número 33. En medio de tratamientos de fertilidad, la propuesta inesperada de William fue como una bomba, un giro duro y sorprendente en lo que ya era un día complicado. Sin apartar la vista de su juego, comentó: ya tienes 33, ¿verdad? Aunque te quedes embarazada, sería un embarazo de alto riesgo. He decidido que ya no quiero tener hijos, por eso estoy planeando mudarme con mi mamá. Sus palabras no tenían sentido para mí, creando una desconexión desconcertante entre su decisión de renunciar a tener hijos y mudarse con su madre. Apenas llevábamos casados un par de años, con la esperanza de disfrutar de nuestros primeros días como recién casados. Sin embargo, influenciado por su familia, William es el menor de 3 hermanos, y cada uno de ellos tiene 3 hijos. A menudo le aconsejaban que lo mejor es tener hijos mientras eres joven y tienes energía. Impulsados por estos consejos, estábamos entusiasmados y tratamos con ganas de formar nuestra propia familia. Pero pasó un año sin éxito. En un momento, la paciencia de William se agotó. Tienes que checarte, me exigió un día, confusa. Le pregunté, ¿checar qué? Él respondió bruscamente, descubre por qué no estamos teniendo hijos. Debe haber algo mal contigo. Sus palabras dolieron como una acusación injusta, dejándome furiosa. A pesar de la tensión en nuestro matrimonio, decidí ir al ginecólogo para confirmar si tenía algún problema médico que pudiera estar complicando nuestros intentos de concebir. Para mi desmayo, las pruebas revelaron que había factores que dificultaban la concepción. El diagnóstico fue un completo shock. No había tenido síntomas previos, y la noticia fue totalmente inesperada. El doctor Arthur explicó que, aunque difícil, no era imposible que pudiera concebir de manera natural. Sin embargo, la idea de compartir esta noticia con William me resultaba abrumadora. Esa noche, traté de hablar de la situación con calma durante la cena, pero la reacción de William fue todo menos de apoyo. Parecía casi triunfante, como si se sintiera vindicado. Sabía que eras tú, dijo con arrogancia, tratando de afirmar mi posición. Respondí, pero aún puedo quedar embarazada. Su respuesta fue fría y despectiva. No, aún no ha pasado, así que no va a pasar, concluyó de manera tajante. Mi frustración explotó. Por todo lo que sabemos, puede que tú seas el problema, le contraataqué, levantando la voz enojada. William respondió, también a gritos, Julie, los resultados son claros y aún intentas culparme. Increíble. En un arranque de ira, golpeó la mesa con las manos, haciéndome saltar. Eres una fracasada que no puede tener hijos, me escupió, antes de irse al dormitorio. Me quedé sola, con lágrimas cayendo por mi rostro mientras recogía los platos. Me dije a mí misma que él solo estaba en shock y había estallado en el calor del momento, aferrándome a la esperanza de que tener un hijo podría arreglar nuestra relación. Decidí intentar aún más fuerte. Comencé a visitar al ginecólogo regularmente, educándome más sobre nuestra situación. Sin embargo, a pesar de mi mayor entendimiento y de sincronizar nuestros intentos en los días más fértiles, seguíamos sin éxito. La tensión de nuestros problemas y la creciente ansiedad me pesaban cada vez más, haciendo que cada día fuera más difícil. Me sentía consumida por el deseo de concebir. Una mañana, con un optimismo cauteloso, le mencioné a William que podríamos intentarlo nuevamente esa noche. Sin embargo, su reacción fue despectiva y condescendiente. ¿No te da vergüenza sacar este tema a primera hora de la mañana?, me reprochó. Sentí mis mejillas calentarse por la vergüenza, pero insistí, tratando de mantener un tono suave. Tú también quieres tener hijos, ¿verdad? Pero la respuesta de William fue escalofriantemente indiferente. La verdad es que ni siquiera quiero hijos. Son demasiado caros. Solo lo consideré porque mi hermano dijo que un hombre no es realmente adulto hasta que tiene esposa e hijos. Pero ahora, con esta excusa tuya, ya no me importa. A partir de ahí, cada vez que intentaba iniciar cualquier conversación,
William me desestimaba, diciendo que estaba demasiado ocupado o demasiado cansado. Su creciente obsesión por los juegos en línea lo mantenía despierto hasta tarde por las noches, distanciándose de mí tanto emocional como físicamente. Parecía que había perdido el interés no solo en la idea de tener hijos, sino también en nuestra relación. A pesar de los desafíos, seguí visitando al ginecólogo. La clínica de fertilidad siempre estaba llena, con tiempos de espera de 2 horas, incluso con cita previa. Había algo de consuelo en ver a tantas otras parejas enfrentando luchas similares, todas con la esperanza de tener una oportunidad de ser padres. A veces veía a parejas salir de la consulta con lágrimas de alegría, las mujeres tocando tiernamente sus vientres aún planos, sus parejas a su lado. Ver su felicidad solo aumentaba mi anhelo. También quería un hijo, con la esperanza de que eso reavivaría el afecto de William y devolvería algo de alegría a mi vida. Me aferraba a la frágil esperanza de que ser madre podría sanar nuestra relación, pero cada vez sentía más que era como chocar contra un muro. El camino me estaba desgastando, pero seguía aferrándome a la esperanza, desesperada por un cambio que nos uniera. Cuando descubrí que continuar con tratamientos de fertilidad más avanzados requeriría que William se sometiera a pruebas, me di cuenta de que tal vez sería imposible seguir adelante. Cada caminata de regreso desde la clínica me dejaba sintiéndome más desolada, casi al borde de las lágrimas. Un día, mientras caminaba por la bulliciosa calle principal, mi mirada se posó en una mujer mayor vestida de manera extravagante. Su maquillaje grueso y su vestido de colores brillantes destacaban dramáticamente. Aunque era una extraña para mí, había algo extrañamente familiar en su presencia que me distrajo de mi tristeza. ¿Podría ser mi suegra? La miré con incredulidad. A pesar de vivir en la misma ciudad, rara vez cruzábamos caminos, y se veía completamente diferente a como la recordaba. Sin embargo, la mole distintiva en su mejilla confirmó su identidad. Conocida por su vestimenta modesta y típica de abuela, su cambio radical de apariencia fue completamente impactante. Rápidamente me mezclé con la multitud, tratando de evitar cualquier interacción. Mi suegra siempre ha sido un personaje peculiar, indulgente consigo misma pero duramente crítica con los demás. Es infame por sus comentarios directos y muchas veces sorprendentes, y favorece a su hijo menor, William. Trata a sus otros hijos más como recursos financieros que como seres queridos, lo que ha generado el desdén de sus otros hijos. Cuando mi suegro murió de cáncer el año pasado, se especulaba sobre si se mudaría con alguno de sus hijos. Tanto el mayor como el segundo hijo se negaron rotundamente. Todos pensábamos que podría haberse mudado con nosotros, pero en lugar de eso, declaró que viviría sola mientras estuviera sana, posiblemente por despecho o simplemente porque es su naturaleza. Después de la muerte de mi suegro, causó una escena acusando a todos de ser desagradecidos y de robar el dinero de su pensión. Se quedó con toda la herencia sin compartirla. A pesar de los intentos de mis cuñados y de William por dividirla legalmente, nadie pudo prevalecer contra su determinación, dejando una grieta que se extendió más allá de las finanzas familiares y afectó las dinámicas de nuestra familia. Me dijo claramente: no tengo interés en llevarme bien contigo, así que no vengas a mi casa. A pesar de los conflictos habituales con mi cuñada, este encuentro fue sorprendentemente tranquilo. Ella no me notó ese día y rápidamente se desvaneció en una tienda cercana. Su apariencia era tan fuera de lugar que me encontré mirándola con incredulidad mientras leía el cartel de la tienda, preguntándome por la transformación. Esa noche consideré hablar con William sobre su comportamiento tan raro, pero finalmente decidí no hacerlo, con mi suegro fuera de escena. Ella estaba navegando la vida a su manera y no me parecía correcto comentar sobre sus elecciones personales. En los meses siguientes, la vi ocasionalmente, pero decidí mantenerme alejada de ella. A medida que se acercaba mi cumpleaños, William volvió a tocar el tema de mudarse. ¿Hay alguien más en quien estés interesado?, le pregunté, medio preguntándome si su mención de vivir con su madre era una excusa para otros planes, quizás incluso un nuevo matrimonio. Dado que pasaba tanto tiempo jugando, parecía poco probable que estuviera con otra persona. Su explicación me sorprendió. Bueno, hay una chica en mi grupo de juegos. Me gusta, pero es solo en línea. Por lo que sé, podría ser un hombre haciéndose pasar por una mujer. La respuesta de William hizo que toda la situación me pareciera aún más absurda. Si él podía ser tan perspicaz en cuanto a sus relaciones en línea,
¿Por qué el deseo repentino de mudarse? No tenía sentido para mí. William simplemente reiteró, solo quiero vivir con mi mamá más de lo que quiero vivir contigo. Su preferencia me desconcertaba, y con el corazón pesado le pregunté, ¿es que has llegado a dejar de quererme? Preguntar esto me dolió, y me preparé para su respuesta mientras trataba de contener mi tristeza. No realmente, respondió William con indiferencia, como si nuestras luchas matrimoniales no fueran más importantes que una molestia menor. Como dije antes, ya no me importa tener hijos. Lo que necesitamos es una estrategia financiera diferente. Confusa, repetí, ¿estrategia financiera? Su asentimiento calmado y tono serio me sorprendieron. Sí, es por la herencia de mi mamá. Me quedé perpleja, tratando de conectar los puntos entre nuestros problemas matrimoniales, su relación con su madre y ahora una repentina estrategia financiera basada en una herencia. Sus hermanos eran vistos como codiciosos, pero parecía que había algo más debajo de la superficie que William no estaba revelando completamente. Ellos inventaron cualquier excusa, como querer tener más hijos, para reclamar una mayor parte de la herencia de mamá, y no lo voy a permitir, reveló William de manera tajante. Me sorprendió su cruda confesión, pero guardé mis pensamientos para mí. Pero tu madre está en excelente salud. ¿No es prematuro hablar de su herencia? Le cuestioné. Su explicación fue fría y calculada. Exactamente, ella no te quiere, pero me prefiere a mí. Vivir con ella ahora podría ponerme en una posición ventajosa para la herencia, sobre todo porque es una fortuna considerable que dejó mi papá. Podríamos vivir cómodamente sin mucho esfuerzo, ya que no tenemos hijos que nos respalden en nuestra vejez. Horrorizada por su lógica, lo confronté. ¿Así que querías hijos porque los necesitabas para que nos cuiden más tarde? Y ahora, como eso ya no es una opción, estás buscando una mayor parte de la herencia de tu madre. Esperaba que mi suposición estuviera equivocada y busqué alguna seguridad en William, pero su respuesta solo confirmó mis peores temores. Exactamente, los hijos están para cuidar a los padres. Viviendo con mi mamá, ahora puedo asegurarme incluso de obtener toda la herencia, dijo él, demostrando su fuerte lealtad hacia su madre y su total indiferencia por la justicia. Me quedé en silencio, sintiendo profundamente el peso de sus obligaciones familiares. William continuó, cuando mi mamá muera, me mudaré de vuelta contigo. Puede que no podamos tener hijos, pero eres buena en las labores del hogar y traes un salario decente. Eres útil como ama de casa. Atónita por su visión despectiva, ya no pude aguantar más mi frustración. Mejor divorciémonos, solté de golpe, mi exasperación superando sus comentarios. ¿Quién aceptaría tales términos para vivir por separado y luego reunirse más adelante? Era una ofensa. Sabía que William, el hijo menor consentido, tenía sus defectos, pero esta estrategia egoísta estaba más allá de cualquier perdón. Me di cuenta de que seguir con él nunca me traería felicidad, y en ese momento, mi cariño por William se desvaneció por completo. Contratemos un abogado para dividir nuestros bienes y finalizar el divorcio, declaré. Yo nunca mencioné divorciarnos, solo vivir por separado está bien. Contratar un abogado me parece excesivo, replicó William, de repente nervioso, pero luego, haciendo una pausa como si estuviera reconsiderando su postura, añadió, no, quizás te iría mejor como mujer soltera también. No estaré satisfecho a menos que todo se divida de manera justa y legal. Involucrar a un tercero también garantizará que no queden problemas pendientes, ¿verdad? William soltó una sonrisa socarrona. Tal vez tengas razón. Si obtengo una buena parte de la herencia de mamá, estaré asegurado para el futuro y hasta podría volver a casarme. Solo no lo lamentes después. No cuentes tus pollos antes de que nazcan. Hazlo bien. No tengas arrepentimientos, respondí con firmeza. Al día siguiente contacté a un abogado recomendado por una amiga que había pasado por un divorcio reciente, y organicé una consulta. También le informé a nuestro casero que William sería quien se mudaría y comencé a coordinar con una empresa de mudanzas. Mientras organizaba estos trámites, escuché a William por teléfono diciéndole a su madre, quiero vivir contigo y cuidar de ti. Me asombró que sugiriera mudarse sin siquiera haberlo hablado con ella. Según William, su madre estaba encantada con el arreglo y tenía algunas peticiones propias. Sorprendentemente, los preparativos para el divorcio fueron más fáciles de lo que esperaba.
Originalmente, se iba a dividir todo equitativamente, pero mi astuto abogado negoció un mejor trato para mí, asegurándome el 80% de los bienes, incluido un pago compensatorio. Dado que los motivos egoístas de William por nuestra separación me daban derecho a reclamar lo que me correspondía. 4 días después de que se finalizara nuestro divorcio, William regresó a la casa familiar. Mientras yo me acomodaba en mi nuevo departamento, mi teléfono sonó. Era William, su voz frenética y desesperada. Ayúdame, por favor, casémonos otra vez. No queda herencia. Mamá se la gastó en viajes lujosos y compras extravagantes. Está quebrada y llena de deudas. Hasta la casa está hipotecada. Pues qué mal. Tu mamá tenía una debilidad por esos clubes de striptease, le dije, esforzándome por no reír. Justo unos días antes, había visto a mi suegra entrando a un club de striptease. Por curiosidad, eché un vistazo a la lista de precios y me sorprendió la cantidad que había gastado. Resulta que ella llevaba tiempo frecuentando ese lugar, gastándose una pequeña fortuna, mientras William se perdía en sus juegos en línea y apenas la visitaba. Ella se había encariñado con un stripper y había malgastado no solo la herencia de mi suegro, sino también sus ahorros para la jubilación, acumulando considerables deudas. ¿Por qué no me lo dijiste si lo sabías?, me exigió William. No critico tus pasatiempos personales, nunca te detuve de jugar, ¿verdad?, le respondí. Disparé de vuelta. William dudó un momento, luego intentó cambiar de tema, pidiéndome que sacara préstamos a mi nombre, pero eso no era viable. Me preguntó si podría darle el dinero de la división de bienes si volviéramos a estar juntos, pero le respondí, ¿eso no es dinero de los dos? Para nada. ¿Por qué no? Aún te importo, ¿verdad? Tu esposo está en problemas, ¿verdad? Yo sí te amé cuando estábamos casados, pero cuando sugeriste que te mudaras, todo el afecto que sentía por ti desapareció por completo. Especialmente ahora, cuando está claro que solo buscas dinero, no hay forma de que volvamos a estar juntos. Pero mi mamá me está exigiendo que le dé todo mi sueldo. Dice que es lo natural, que los hijos debemos apoyar a los padres. Ella siempre fue tan buena conmigo, solo. William gimoteaba patéticamente, pero su sentido de derecho, tanto él como su madre, de que debían ser lo primero y no tomar en cuenta las necesidades de los demás, ya no era algo que pudiera tolerar. Después de que el divorcio se finalizó, dejé claro a mi ex esposo William que ahora éramos extraños, y que los problemas de su familia ya no me concernían. Se lo dije con firmeza antes de colgar y bloquear su número. Sentía la necesidad de cerrar este capítulo de mi vida, así que me comuniqué con mis excuñadas. Aunque solo habían pasado 4 días desde el divorcio, la situación se sentía urgente. Les conté todo sobre mi suegra y los detalles del divorcio. Ellas se solidarizaron conmigo y me aseguraron que se encargarían de las cosas con William. Poco después de nuestra conversación, mis excuñados causaron un revuelo en la casa familiar, un hecho que supe por una de mis cuñadas. Esto me impulsó a cambiar las cerraduras de mi departamento, priorizando mi seguridad. La necesidad de un nuevo comienzo se hacía cada vez más clara, así que empecé a buscar un lugar donde vivir. En mi búsqueda, me encontré con que la casa familiar estaba en venta, aunque podría haberme comunicado para saber más sobre la situación de William y su madre. Decidí concentrarme en mi futuro. Ahora estoy buscando un departamento que acepte mascotas, imaginando una vida tranquila por delante, quizás con un nuevo gato que me haga compañía. Este movimiento simboliza mi disposición a dejar el pasado atrás y abrazar un nuevo comienzo. Megan, como siempre, eres desconsiderada e inútil. Mi hijo y yo estábamos emocionados por esta salida, y ya que no tuviste ningún papel en su organización, no eres bienvenida aquí. Mi suegra no perdió el tiempo en comenzar a regañarme en cuanto mi esposo se alejó de la mesa. Estábamos de vacaciones en el extranjero, unas que mi esposo me había pedido organizar. Con su actitud, sentí que lo mejor era irme de inmediato. Lo que discutan después de que me vaya ya no me importa. Soy Megan, una mujer casada que trabaja principalmente desde casa, gracias a la flexibilidad de mi empleo. Como resultado, paso mucho tiempo en nuestra casa. Mi esposo, Frank, adora impresionar a los demás y actúa como si fuera superior. Le encanta gastar de manera extravagante, pero nunca aporta económicamente al hogar.
aunque este aspecto de su personalidad no era evidente mientras salíamos. Se volvió dolorosamente claro cuando empezamos a vivir juntos. Su mayor admiradora, por supuesto, es su madre. Siempre lo alaba, como muchas madres lo hacen, pero además es muy rígida y despectiva con las opiniones ajenas, incluso las de su esposo. Para ella, Frank no puede hacer nada mal, lo que hizo que me tomara una antipatía inmediata. Cada interacción está llena de comentarios pasivo-agresivos. Su principal problema, mi independencia económica, dado que dependo únicamente de mis ingresos. Ella siempre sugiere, todavía eres joven, deberías trabajar fuera de casa, a pesar de que le he explicado muchas veces que trabajo de manera remota. Para ella, mi trabajo no es más que un pasatiempo trivial. Parece estar convencida de que finjo trabajar, perdiendo el tiempo en juegos o descuidando el hogar. Frank sabe perfectamente lo exigente que es mi trabajo, pero su madre sigue viéndome como una esposa negligente. A pesar de las constantes críticas y malentendidos sobre mi trabajo desde casa, Frank nunca ha intervenido para corregirla. Cuando ella lo menciona frente a él, simplemente lo ignora. Le he pedido varias veces que le aclare la situación, pero él prefiere que lo arreglemos por nuestra cuenta. No quiere involucrarse, al punto de decirme que no es su problema. En una ocasión, cuando le insistí en que me apoyara, respondió arrojándome papeles de divorcio. Fue un rechazo cruel, y por un momento, consideré llevarlo a cabo, pero al pensar en lo difícil que ya había sido el matrimonio, el divorcio parecía aún más abrumador. Con el tiempo, me di cuenta de que Frank siempre prioriza a su madre sobre nuestra relación, lo cual es frustrante. Aún así, he tenido que aprender a lidiar con ella sin empeorar las cosas. No acepté el divorcio, no porque todavía tuviera sentimientos fuertes por él, sino porque quedarse parecía más práctico. Frank asume que sigo enamorada de él, lo que solo alimenta su ego inflado, un rasgo que podría ser encantador en los niños, pero que es bastante molesto en los adultos. He aprendido a ignorar su arrogancia y hacer caso omiso de su comportamiento. Otra razón por la que no impulsé el divorcio es nuestra situación de vivienda. Debido al trabajo de Frank, vivimos lejos de sus padres, por lo que solo los vemos 1 o 2 veces al año. Pensé que podría manejar esos encuentros breves. Además, mi trabajo implica colaborar con clientes internacionales, así que los días festivos en Estados Unidos no afectan mucho mi horario, lo que me da cierta flexibilidad. Frank, por su parte, rara vez se toma descansos largos del trabajo, por lo que es raro que tengamos tiempo libre prolongado juntos. Esto, junto con nuestras visitas esporádicas a sus padres, me hizo creer que podría manejar la situación a pesar de las tensiones que causaba. Luego, después de su primer día de regreso al trabajo, Frank llegó a casa emocionado, proponiendo un viaje improvisado al extranjero. Él explicó que sus compañeros de trabajo se habían tomado unas vacaciones de 1 semana para un viaje internacional y se sentía excluido. Orgulloso de su repentina inspiración, parecía ajeno a la impracticidad de todo, lo que me dejó asombrada por su ingenuidad. Aunque no había viajado este año, sugerí un viaje nacional en su lugar, especialmente porque nunca había estado en el extranjero y necesitaría obtener un pasaporte. Soy bastante buena con los idiomas, ya que estudié en el extranjero y viajé extensamente antes del matrimonio. Además del inglés, hablo español con fluidez y tengo un conocimiento básico de chino. Cuando mi madre se enganchó con los dramas coreanos, incluso aprendí algo de coreano, aunque no tengo mucha confianza en ello. A pesar de mis habilidades lingüísticas, sabía que obtener pasaportes y planificar un viaje internacional no es tan sencillo como mi esposo imaginaba. Le propuse que planeáramos un viaje al extranjero durante una temporada más conveniente, como verano o invierno, pero él se mostró inflexible, sin experiencia previa. Eligió el destino, tomó tiempo libre sin consultar a su trabajo y esperaba que yo me encargara de todos los detalles. Desestimó mis preocupaciones sobre las complejidades del viaje, afirmando con confianza que el inglés es universal y que no tendríamos problemas por nuestra cuenta. Justo cuando pensé que podríamos manejarlo, soltó otra bomba: quería llevar a su madre con nosotros, asumiendo que yo me encargaría de todo. Manejar a 2 viajeros inexpertos se sentía abrumador, y su comentario sobre mostrar respeto a los mayores y ganar puntos como esposa devota me pareció tanto condescendiente como abrumador. A pesar de sentir que esto era más una carga que una ayuda,
Me encontré haciendo las reservas necesarias en silencio, como él había indicado. Mi esposo parecía creer que me estaba haciendo un favor al planear este viaje, lo que hacía difícil argumentar sin parecer desagradecida. Así que, como él deseaba, comencé a organizar nuestros planes de viaje. Elaboré un itinerario integral, desde obtener los pasaportes para mi suegra y mi esposo hasta organizar nuestros vuelos y alojamientos. Requirió un esfuerzo considerable, pero cumplí metódicamente con todas sus solicitudes y elaboré un plan de viaje impecable. El día de nuestra partida, mi suegra, sin saber el esfuerzo que había realizado, anticipaba con alegría asientos de lujo, elogiando a mi esposo por lo que ella suponía que era su trabajo en la organización de un viaje tan espléndido. Mientras tanto, mi esposo disfrutaba tomando el crédito por todo el proceso de planificación, a pesar de que yo había hecho todo el trabajo. En el aeropuerto, tanto él como su madre vagaban sin rumbo, ajenos a cómo navegar por las terminales, mientras yo gestionaba todos los detalles logísticos. Estaban completamente desinformados cuando llegó el momento de abordar, y en la prisa por encontrarlos, el personal del aeropuerto incluso se ofreció a anunciar nuestra puerta de embarque para ayudar. Su desorganización y falta de apreciación fueron tanto frustrantes como embarazosas. Me acusaron de querer disfrutar del vuelo por mi cuenta, a pesar de que ellos pasaron todo el viaje molestando a los asistentes de vuelo con peticiones constantes. Cuando finalmente llegamos a nuestro destino, esperaba un respiro en el hotel después del agotador proceso de inmigración, pero, justo al llegar, mi esposo de repente dijo que se sentía mal y corrió al baño, dejándome con todas sus pertenencias. Me pareció extraño, ya que habíamos comido lo mismo. Quizás era algo de karma por su comportamiento anterior en el vuelo, donde no paró de coquetear con una asistente de vuelo. Como si eso no fuera suficiente, mientras yo lidiaba con el equipaje y la desaparición repentina de mi esposo, mi suegra decidió regañarme. Me acusó de ser una nuera desconsiderada, insistiendo en que el viaje estaba planeado como unas vacaciones especiales solo para ella y su hijo, insinuando que yo solo estaba aprovechando para tener unas vacaciones gratis. Incluso se burló de mi trabajo, insinuando que no contribuía económicamente. Sus comentarios me dolieron, especialmente considerando todo el esfuerzo que puse para que el viaje fuera perfecto para ellos. Fue atrevido de su parte sugerir que no tenía derecho a disfrutar del viaje porque no lo había planeado. Cuando dijo que no estaba segura de poder pasarlo bien conmigo allí, decidí que ya era suficiente. Está bien, me voy, le respondí, sin dudar. Le devolví la maleta de mi esposo. Agarré mi bolsa pequeña y me alejé sin mirar atrás. La expresión de sorpresa en su rostro casi me hizo reír. Después de todo, ella misma me había dicho que me fuera. Me costó contener la risa. Mientras tanto, mi esposo seguía corriendo al baño una y otra vez, así que apenas nos vimos, lo cual fue un alivio. Por suerte, ya había comprado un boleto de regreso a los Estados Unidos, anticipando que podría necesitar irme antes. No me hubiera importado quedarme como guía si todo hubiera sido agradable, pero el constante estrés y la falta de gratitud lo hacían insoportable. Mientras me alejaba, no pude evitar preguntarme cómo se las arreglarían sin mí. Ninguno de los dos hablaba el idioma local y, aunque existen aplicaciones de traducción, dudaba que mi esposo, que siempre presumía de ser autosuficiente, se molestara en usar una. Después de hacer algunos viajes sencillos por mi cuenta, me dirigí a un hotel de lujo en Montreal, donde se hospedaban mis padres. Frank siempre había insistido en la importancia de respetar a mis padres, así que decidí darles unas vacaciones lujosas, un contraste total con el viaje que acababa de abandonar. Se sorprendieron y alegraron al verme llegar antes de lo esperado. Cuando les conté lo que había sucedido, no podían creer la situación en la que me había visto envuelta. Mientras tanto, mi teléfono estaba inundado de llamadas y mensajes de Frank, pero decidí ignorarlos. Apagué mi teléfono y disfruté del tiempo que pasé con mis padres. Nuestra celebración fue tranquila y alegre, libre del caos que había dejado atrás. Después de regresar a casa de esta tan necesaria visita familiar, recibí una llamada de la embajada. Resulta que, después de que Frank regresó del baño y no pudo encontrarme, se enfureció, incapaz de contactarme. No tuvo más remedio que dirigirse al hotel solo, probablemente todavía aturdido y enojado por mi repentina partida. Se encontró completamente perdido. Después de que me fui,
Ni siquiera sabía dónde estaba el hotel. En su confusión, un local que parecía servicial y hablaba un poco de inglés se ofreció a guiarlo a él y a mi suegra. Desafortunadamente, su confianza fue malgastada, ya que fueron robados de su dinero, pasaportes y objetos de valor. Cuando la policía finalmente encontró a Frank, desorientado en la calle, lo llevaron a la embajada para obtener ayuda. Allí, el personal logró contactarme, pidiéndome que fuera a recogerlo. Frank estaba en una situación complicada, sin acceso a dinero, ya que su billetera, que contenía sus tarjetas bancarias, había sido robada. No podía entender por qué yo, prácticamente un extraño ahora, debería ser quien lo rescatara. Le dije que ya había procesado el divorcio utilizando los papeles que una vez me arrojó. Al principio, no había seguido adelante con el divorcio, pensando que sería demasiado complicado, pero para entonces ya había llegado a mi límite. Llené los papeles del divorcio al regresar a los Estados, y para mi sorpresa, el proceso se llevó a cabo sin problemas. También había asegurado un nuevo lugar y firmado el contrato de arrendamiento mientras planeaba mi viaje, deseando un nuevo comienzo. Decidí no quedarme con los muebles que compartíamos, se sentían incómodos, así que planeé amueblar mi nuevo apartamento desde cero, empacando solo mis herramientas de trabajo y ropa favorita, con todo lo demás por ser entregado más tarde. El personal de la embajada concluyó su asistencia y terminamos nuestra conversación. Finalmente, parece que mi ex-suegra y mi ex-suegro lograron organizar el regreso de Frank y de ella a los Estados. Cuando Frank finalmente se puso en contacto conmigo, estaba furioso, acusándome de irme y divorciarme de él sin previo aviso, de abandonarlo. Le respondí con calma, recordándole que solo estaba siguiendo la directriz de su madre de irme. Si tenía quejas, debía discutirlas con ella, y no olvidar el vuelo en clase ejecutiva que había organizado para su regreso. Era mi gesto de despedida, un regalo final. Le recordé a Frank que él fue quien primero mencionó la idea del divorcio. Yo simplemente completé el papeleo que él había comenzado. ¿Crees que hacer excusas cambiará algo? ¿Cuánto más quieres avergonzarme?, me exigió. Yo respondí, ¿avergonzada? Si buscas vergüenza, tengo una historia aún más jugosa. ¿Sabías que eres bien conocido en un club de striptease local? ¿Has estado derrochando en una bailarina favorita en lugar de contribuir a los gastos del hogar? Cuando sus demandas se hicieron demasiado elevadas, terminaste en deuda. Encontré una carta de cobranza dirigida a Frank en nuestra casa y contraté a un investigador para que lo averiguara. A pesar de tu gasto extravagante, tu obsesión la llevó a alejarse de ti. Ella esperaba que aumentar sus demandas de dinero y regalos te disuadiera de regresar. Solo puedo imaginar cuán humillante debió ser para ti enterarte de que quería que te mantuvieras alejado. Si vuelves a contactarme o causas más problemas, no tendré más remedio que informar a tu empresa sobre tus escapadas. Ser rechazado por la bailarina que admiras sería, sin duda, un golpe a tu ego, advertí. Frente a esto, Frank, que había sido agresivo hasta entonces, simplemente respondió en un tono más sumiso, «Está bien», y colgó. Unos días después, mi ex-suegro se puso en contacto conmigo. Me reveló que había divorciado a mi ex-suegra. Pensé que era extraño que me contactara, ya que ya no éramos familia, pero sintió la necesidad de compartir sus descubrimientos sobre su verdadero carácter. Se había vuelto sospechoso de sus hábitos de gasto y descubrió que ella había agotado sus ahorros para el retiro en tratamientos de belleza y procedimientos estéticos. Yo no estaba al tanto de estos detalles, ya que no prestaba mucha atención a esas cosas. Cuando buscó la perspectiva de una mujer, no pude ofrecerle mucho, ya que tampoco había notado cambios. Quizás la infrecuencia de nuestras reuniones hacía que las transformaciones me pasaran desapercibidas. No había notado cambios visibles en mi ex-suegra a pesar de su derroche. Incluso le pregunté a mi ex-suegro si estaba seguro de que el dinero se usaba para tratamientos de belleza. Ella ha gastado mucho, pero no veo cambios visibles. Quizás son menores, solo notables para ella, especulé. Parecía un derroche frívolo de dinero. Naturalmente, mi ex-suegra recurrió a Frank en busca de apoyo. Sin embargo, desde nuestro divorcio, la situación financiera de Frank se había deteriorado. Ahora estaba ahogado en deudas y había perdido su apartamento debido a rentas impagas. Él y su madre estaban viviendo en un apartamento en mal estado. A pesar de estas circunstancias,
Ella se negaba a trabajar y continuaba gastando en tratamientos de belleza. Frank se encontraba atrapado entre sus deudas y cubriendo los gastos de ambos mientras trabajaba incansablemente. Parece que, a pesar de sus condiciones de vida en deterioro, mantener las apariencias seguía siendo su prioridad. Según lo que he oído, la calidad de los tratamientos de belleza en los que continúa indulgente ha disminuido. Irónicamente, ella parece mucho mayor ahora. En cuanto a mí, disfruto de la paz y la libertad que vienen con concentrarme en mi trabajo sin la supervisión de nadie más. Es un recordatorio refrescante de la importancia de vivir dentro de los propios medios.